Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en marzo de 2022. El mensaje se llama Sean discípulos. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Perdón, la fecha es febrero de 2022. Una pequeña fe de erratas. He aquí el mensaje ya traducido. Ahora sí. Muy bien, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes esta mañana. Es una gran bendición, ¿verdad? Parece que ya tenía mucho de que nos congregábamos todos. Hacía mucho que no estábamos todos porque hemos estado enfermos y han faltado varios hermanos. Es una bendición, creo que hoy es el primer domingo que estamos juntos después de un tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia y tu amor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Te pedimos tu bendición sobre la palabra que vamos a compartir y a escuchar, Señor. Pedimos tu bendición para que nos preparemos para vivir nuestras vidas para ti, llevar a cabo tu voluntad y la tarea que nos has encomendado. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y danos sabiduría. Al abrir tu palabra, Señor, sobre todo concédenos la gracia para oírte y aplicar lo que tienes para nosotros. Gracias otra vez, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, probablemente voy a comenzar al final del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. De ahí vamos a tomar el texto. Antes de eso quiero comentar nuevamente, aprecié la lección de los jóvenes, como siempre, y uno compartía de algunos versículos del apóstol Pedro, de una de las epístolas del apóstol Pedro, donde habla de que añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, paciencia piedad, afecto fraternal y amor, finalmente, como pasos o escalones en este camino, que hay que añadir a nuestra vida esas virtudes. Aprecié ese pensamiento, ¿verdad?, que comentaba este jovencito y me bendijo, en torno al concepto que he compartido muchas veces y hace algunas semanas también hablé acerca de la perfección. Y aquí hay un ejemplo perfecto de cómo alcanzar la meta. Siempre digo, un paso a la vez, paso a paso, ¿verdad? Sin preocuparnos, dejando lo que queda atrás y sin preocuparnos lo que queda adelante por el futuro, ¿verdad? A veces vemos la tarea delante de nosotros es muy grande, pero hay que dar el próximo paso, ¿verdad? Recuerdo cuando yo me gradué de la preparatoria, de la escuela preparatoria o bachiller, tenía un lema la preparatoria que decía, un viaje de 1000 millas comienza con un paso, ¿verdad? Una frase muy sabia, muy verdadera y sigue siendo verdad el día de hoy. Sin importar la situación que estemos atravesando o que venga sobre nosotros o lo que esté sucediendo en este mundo, sin importar los problemas o las pruebas, todo va a ser conquistado a través de dar el próximo paso hacia adelante que está justo frente a ti, ¿verdad? No podemos dar un brinco enorme de 1000 millas, o no podemos volar. Tal vez no podamos correr, pero sí podemos y debemos dar el próximo paso que está frente a nosotros. Y quiero animarnos en esto. Estoy muy agradecido. Y bueno, tiene un poco de relación con lo que voy a compartir esta mañana. Mateo capítulo 28, versículos del 18 en adelante al final. Es un pasaje muy, muy común. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí, ¿verdad?, es la gran comisión que Jesús les da. Jesús ya había resucitado, ¿verdad? Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Reconocemos que todo lo que acontece en el cielo y en la tierra está bajo la autoridad
bajo la potestad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es un ánimo, podemos hallar mucho consuelo, que todo lo que te pase a ti y a mí está bajo su control. Él tiene toda autoridad. Vemos cosas malas, hay engaños, a veces hay cosas malas que nos pasan o que la gente nos hace, a veces el mundo está muy corrompido, pero Jesús tiene autoridad y potestad y poder aún en eso, ¿verdad? Y hablando de la autoridad, ¿verdad? No estamos hablando de alguien que está reinando con un dedo de hierro, ¿verdad? Como autoritarismo, sino la verdadera autoridad es dejar que la gente tenga su libre albedrío, su libre voluntad, ¿verdad? Pero siempre estando por encima, ¿verdad? Y siempre dando esa influencia, ¿verdad? Y es una bendición saber esto. Dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, con base en lo anterior, ¿verdad? Y da una orden, dice, por tanto, id. Y en los círculos cristianos hoy siempre se predica mucho acerca de ir. Hay personas que van por todo el mundo predicando, ¿verdad? Van de un lado a otro diciéndole a la gente que necesita ser salva, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en todas partes se está hablándose mucho acerca de Ucrania y de Rusia por la situación. Recuerdo cuando fui a Ucrania, el Señor me permitió hacer un viaje misionero en una ocasión. Y justo fue cuando Ucrania había sido libertada de Rusia, ¿verdad? Llegamos allí y la gente, pues estaban listos, ¿verdad? Muchos para escuchar ya las noticias de que estaban siendo libres, de que ya podían hacer lo que querían, ya no iba a reinar el socialismo, pero fue muy desanimante encontrar lo que encontramos. Descubrimos que había una iglesia clandestina que se reunía en secreto, ¿verdad? De diferentes denominaciones, pero eran todos fieles, y a lo largo de la persecución se mantuvieron fieles, y cuando llegó la libertad, entonces salieron, ¿verdad? De su clandestinidad, y empezaron a visitarlos personas o hermanos de otros países, ¿verdad? De su misma denominación, de sus mismos grupos, ¿verdad? Y escuché de ejemplos, personas me contaron, ¿verdad? Estas personas, por ejemplo, que eran parte de X denominación, pero en la iglesia clandestina, que eran fieles, ¿verdad? Y quizás seguían a Cristo, quizás vestían de manera sencilla y modesta, y cuando llegan al aeropuerto a encontrar a sus hermanos de su mismo grupo o denominación, ¿verdad? De pronto ven a un varón con cabello largo, a una chica con el cabello de varios colores, ¿verdad? Usando pantalones, pintadas, trayendo discos de música cristiana rock, ¿verdad? Y de pronto hubo hermanos de la iglesia clandestina que al encontrar a su gente viniendo de Estados Unidos o de Occidente, de la misma denominación, pero en otra parte, le tuvieron que decir, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te queremos. O sea, antes podían hablar, ¿verdad? Pero cuando de verdad los conocieron y vieron, dijeron, no tienes nada que enseñarnos, nada que ofrecernos. Lo triste es que la mayoría de ellos sí se adaptaron al cristianismo moderno y corrompido, ¿verdad? Y al mundo y a su denominación, porque hubo libertad, ¿verdad? Y entonces quiero enfatizar aquí, sí habla de ir, pero habla de algo más aparte de ir. No solo hay que ir, sino que dice, y haced discípulos, ¿verdad? Eso es algo importante. Cuando estuve allá en Ucrania, ¿verdad? Es algo terrible. La gente toma esta palabra ir y van como locos, ¿verdad? Con mucho celo, llenos de celo. Hay que predicar, ¿verdad? Y estuve en Kiev, en la capital de Ucrania, ¿verdad? Y tan pronto se abrieron las puertas porque cayó el socialismo, el comunismo y cayó Rusia. O bueno, no cayó Rusia, pero dejó de tener control sobre ellos, ¿verdad? Gente, predicadores o gente, se subía a rascacielos y lanzaba miles o cientos de tratados desde lo alto del rascacielo en la ciudad, ¿verdad? Y creían que esa era la manera de ir, de predicar o de alcanzar, pero no había disciplina, no había sabiduría, y la verdad es que no había muchas cosas buenas allí. Fue algo aún menospreciado por los mismos ucranianos, ¿verdad? Y entonces quiero que enfaticemos, sí habla de ir,
pero habla de hacer discípulos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Un discípulo es alguien, para empezar, la palabra discípulo tiene relación, ¿verdad?, con la palabra disciplina. Podemos intentar hacer a un discípulo desde nuestra posición con autoridad, lo podemos querer obligar, pero si la persona no quiere ser hecha discípula, no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Y hemos intentado y seguiremos intentando ofrecerle ayuda a la gente, pero a veces resulta muy difícil encontrar a alguien que de verdad quiera ser ayudado, o que de verdad esté dispuesto a ser ayudado, ¿verdad? En los términos de Cristo. Y nos encontramos con personas que están endurecidas, que algunos conocen algo del Evangelio, ¿verdad? Pero el Señor nos hizo este encargo de ir y hacer discípulos. No solamente predicar un evangelio barato, donde tú ya eres salvo porque te bautizaste, o porque hiciste una oración, o porque eres tal vez muy estricto, o por cualquier situación, ¿verdad? Sino un discípulo es una persona que de su propio libre albedrío, de su propia libre voluntad, deliberada y voluntariamente escoge someter su voluntad a la de Cristo. Escoge ser un discípulo, un imitador, un aprendiz de Cristo. Entonces aquí lo importante no solo es enseñar algunas pocas reglas o algunos pocos dogmas, sino lograr que una persona se convierta en discípula, ¿verdad? Bueno, sigue hablando. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay otro ánimo, ¿verdad? Otras palabras de ánimo del Señor, ¿verdad? Las personas hablan de que quizás ya venga el fin del mundo, ¿verdad? O incluso los científicos están hablando de un holocausto nuclear posible o de cosas. El Señor dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús está aquí y Él va a estar aquí a lo largo de todo lo que suceda, ¿verdad? Y en todo esto nuestro enfoque debe estar en Él, la mirada puesta en Él. Él tiene potestad, Él tiene autoridad y Él está y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, esta mañana, tomando esto, ¿verdad?, quiero hablar y compartir y predicar, sí, un poco de hacer discípulos, pero más que eso, para poder hacer discípulos, primero tú tienes que ser un discípulo, ¿verdad? Y quiero hablar de eso, de ser discípulos. Es tan fácil quedar atrapado en vivir tu vida, ¿verdad? Vivir dentro de estas reglas, estas enseñanzas. Dice aquí, todas las cosas que os he enseñado. Y sí, creemos y guardamos las enseñanzas de Cristo, y mientras vivamos dentro de eso y sentimos que somos buenos, pensamos que estamos bien, ¿verdad? A veces los grupos, entre más estrictos, ¿verdad?, tienen reglas o disciplinas o regulaciones, ¿verdad?, o estándares le llaman, ¿verdad? Y dicen, bueno, mientras vivas en esta esfera, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien mientras vivas dentro de esto, ¿verdad? Estás bien con Dios, estás bien con la iglesia, estás bien con la gente, mientras estés confinado a esta serie de enseñanzas o reglas, algunas más estrictas, algunas más flojas o laxas. Pero fíjense que eso realmente no, para hacer eso no se requiere disciplina de parte del discípulo. Vivir dentro de algo que ya alguien más estableció por ti no requiere responsabilidad ni disciplina, ¿verdad? He escuchado personas hablando de la cruz, ¿verdad? De hecho, el obispo de la última iglesia en la que estuve, yo prediqué acerca de la cruz en una ocasión, y este obispo anciano se levantó y dijo, bueno, yo creo que la cruz son las reglas por las que tenemos que vivir. Y yo me paré y dije, para nada, eso no es la cruz, ¿verdad? Y es asombroso cómo era un obispo, era alguien que conocía mucho de la Biblia. Otro hombre me dijo, las enseñanzas de Cristo, esas son la cruz.
Y no, tampoco esa es la cruz. Amar a Dios y hacer lo que Él quiere no es una cruz. Su yugo es fácil, es una bendición, sus mandamientos no son gravosos. La cruz es lo que Satanás te lanza por causa de que tú escoges andar por este camino angosto y vivir para Cristo, como consecuencia de tus decisiones. Discípulo y disciplina viene de la misma raíz. Y pensemos por unos minutos en la palabra disciplina. Por ejemplo, cuando hablamos de la crianza o el entrenamiento de los hijos y tocamos el tema de la disciplina, ¿verdad? La disciplina, ¿qué implica? ¿Verdad? Instruir a tus hijos por el camino por el que deben ir, ¿verdad? Y pensamos muchas veces, bueno, la disciplina pues es tener que aplicar la vara, ¿verdad? O algún tipo de castigo porque quizás tu hijo no está andando por el camino que debería, ¿verdad? O no está haciendo lo que se espera. Pero lo he dicho tantas veces, lo han oído y lo van a seguir oyendo hasta que se cansen, ¿verdad? Entrenar niños es muy fácil. Es muy, muy fácil entrenar niños, disciplinarlos. El problema es entrenar o disciplinar a los adultos que son padres de esos niños. Porque primero tienes que entender que es tu responsabilidad educar a tus hijos. Si tú los dejas, ¿verdad?, para que hagan lo que quieran, los dejas ahí descuidado, ¿verdad?, pues obviamente van a crecer de esa manera, ¿verdad? Pero tú como padre, incluso a veces como abuelo, involucrarte en el entrenamiento y la disciplina de que tus hijos vayan por el camino que deben ir, es fácil. La parte difícil es que tú como adulto tengas la disciplina que se necesita para aplicarte a la tarea que Dios te encomendó y que está a la mano de criar a tus hijos. La disciplina que se necesita para que tú te apliques a eso. Ahí es donde se vuelve difícil, ¿verdad? Porque tienes otras cosas que hacer, ¿verdad? Tienes cosas que lograr, tienes negocios, tienes trabajo, quieres construir tu casa, quieres quizás pasear, algún pasatiempo, 1000 cosas. Y ser capaz de hacer eso a un lado y sacrificar eso para darle importancia a lo más importante, ¿verdad?, que es ejercer tu autoridad como padre, guiarlos, entrenarlos, instruirlos y darles tiempo, ¿verdad? Eso es lo difícil. Los entrenamos por la forma como actuamos, ¿verdad? Es fácil quizás a veces solamente robotizarlos y meterlos en un lugar donde ellos se sientan cómodos viviendo dentro de estas reglas, como estuve diciendo al principio, ¿verdad?, con cierto estilo de vida. Bueno, ya. Pero entrenarlos para que realmente se autodisciplinen, para que tengan una disciplina impuesta y para que eventualmente mediante esa disciplina puedan rendir su voluntad al Señor, para ello tenemos que estar dispuestos a rendir y a sacrificar muchas cosas, a veces hasta nuestro propio cansancio, ¿verdad? O cosas que nos gustan, pero es que tienes algo más importante que hacer ahí con tu hijo, ¿verdad? Una de las cosas que trato siempre de comentar con los hermanos y con la gente que tiene hijos es: tienes que ser más listo que tu hijo, ¿verdad?, para poder entrenarlo. Así tiene que ser, porque tus hijos aprenden muy, muy rápido y muchas veces son más listos que tú. Y entonces van a encontrar la manera de que muy rápidamente, ¿verdad?, van a encontrar la manera de salirse con la suya. Tienes que conocer a tus hijos, ¿verdad? Es como cuando he hablado, lo he dicho muchas veces también ya, ¿verdad? Un profeta, ¿quién es? ¿Por qué un profeta puede predecir el futuro? Bueno, no solo por inspiración divina, también porque tiene una visión de lo que va a suceder. Un profeta lo único que hace es que es capaz de leer el futuro. ¿Por qué? Porque tiene el discernimiento de saber qué va a suceder. Así tienes que ser con tus hijos, tienes que saber, ¿verdad? Es como cuando un niño está jugando en una situación muy peligrosa y alguien alcanza a darse cuenta: eso es peligroso, se va a caer, se va a golpear, o alguien se va a lastimar de manera grave, y ¡pum!, sucede, y alguien sale lastimado.
Un profeta es simplemente alguien que está lo suficientemente atento y capaz como para ver lo que está un paso adelante. Entonces, si tú ves a tu hijo desarrollando hábitos o cosas y tú sabes que va a suceder algo y ya sabes cómo va a reaccionar tu hijo, tú necesitas adelantarte, ir por lo menos un paso más adelante de tu hijo o tu hija, ¿verdad? Y para saber cómo tú vas a reaccionar y qué vas a hacer, ¿verdad? Y tratar de guiar a tu hijo paso a paso, un paso a la vez, ¿verdad? Vemos a la cuestión esta de entrenar niños, de criarlos, lo vemos como una tarea muy grande y lo es. Es como este viaje de 1000 millas, pero recuerda que el viaje de 1000 millas comienza con un paso, que es el que está frente a ti. Empieza con que tú tomes la responsabilidad de conocer a tu hijo, de conocer su carácter, de conocer su temperamento, su personalidad, sus ideas, y de adelantarte a él para irlo guiando, ¿verdad? Y trabajar con él, o con ella, ¿verdad? La idea es entrenarlos a que puedan vivir con los problemas que tienen, ¿verdad? O sea, muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros temperamentos, de nuestros caracteres, ¿verdad? No van a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Queremos que sean corregidos de ayer a hoy, ¿verdad? Pero ¿cómo logras eso? Es manejándolos apropiadamente. Pero para ello se necesita disciplina, esfuerzo, autonegación, autocontrol, ¿verdad? Entonces la disciplina no solamente es como sacar la vara o usar, que sí lo incluye, ¿verdad? O sacar un switch para encenderlo y apagarlo, ¿verdad? Pero la disciplina y el entrenamiento es que tú mismo seas disciplinado y enseñes a tu hijo a ser disciplinado. Y entonces, si tan solo haces tu parte que te corresponde, ya estás avanzando una buena parte del camino, ¿verdad? Si tomas tu responsabilidad, ¿verdad? A veces veo las brechas generacionales, ¿verdad? Y veo un patrón en la historia, y en la historia de la iglesia, ¿verdad? Personas empiezan a seguir a Cristo, enfrentan problemas, oposición, peleas y dificultades y vicisitudes alrededor de ellos, porque están tratando de recobrar principios que habían sido perdidos. Y la próxima generación solo recibe esos principios, aprenden a vivir dentro de este pequeño círculo, ¿verdad? Y prosperan dentro de ello. Y de pronto al llegar la tercera generación, todo se empieza a desglosar, a corromper, a perder de vista las cosas, a perder el rumbo. Y quiero animar, ¿verdad?, a los jóvenes de la segunda generación que ya están casados y casándose, que entrenes a tus hijos, ¿verdad?, con la misma mentalidad o cosmovisión que la primera generación. Decide, determina, resuelve dentro de ti mismo, esto es lo que yo quiero para mi familia, ¿verdad? Saben, recuerdo cuando recién me convertí, ¿verdad? Y empecé a dar pasos y a salir del mundo. Era muy extraño para el mundo, ¿verdad?, en el que crecí. Fue una lucha, fue una pelea en cada ocasión, en diferentes ángulos, a cada rato, ¿verdad? Recuerdo cuando primero decidí hacer escuela en casa. Mi papá era el vicepresidente de la junta escolar en la comunidad local y todos dijeron: David, estás loco, ¿por qué quieres hacer homeschool con tus hijos? Vivimos en Purdy, que es un pueblo. ¿Por qué necesitas hacer escuela en casa? Y fue una batalla terrible. Fue una batalla con mi esposa, fue una batalla con mis padres, fue una batalla con los vecinos y la familia. Fue una guerra, ¿verdad? Y recibí muchísimos flechazos, ¿verdad? Ahora, actualmente, el homeschool o escuela en casa es algo que casi todos en mi familia hacen actualmente. Se han inclinado a esta dirección.
y ya no piensan que sea algo extraño, ya no piensan, ya lo ven de manera muy natural. Pero ustedes jóvenes que ya recibieron todo, que tal vez no tuvieron que luchar mucho o enfrentar muchas cruces o muchas cosas como los que somos de primera generación, tengan la cosmovisión y la mentalidad de que esto es lo correcto. No solo de que, bueno, es la tradición, así lo hemos hecho, así le hizo mi papá, así yo también. No, tienes que estar convencido, esto es lo que el Señor quiere y esto es lo que yo quiero para mi familia, ¿verdad? Porque son cosas que Jesús enseñó, porque es la vida que Dios nos ha mostrado, es el camino que debe ser, ¿verdad? Entonces, aunque sea algo que tal vez a ti no te cueste tanto, o que para ti sea más fácil, o que tú ya creciste en esto, de todas formas, aférrate a ello, abrázalo con convicción. Y bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que tuvimos que desaprender y cincelar después, ¿verdad?, que fueron batallas que tuvimos que luchar. Esto es parte de ser un discípulo. ¿Y por qué luchamos esas batallas? Porque vimos que era la manera correcta, la única manera, y que no importaba, ¿verdad?, qué sucediera. No queríamos ser negligentes, no queríamos vivir dentro de un aislamiento, sino que estábamos dispuestos a enfrentar las batallas, ¿verdad? Entonces, jóvenes, tomen esto y véanlo, no solo como la manera de mantener las cosas, sino que es la manera de que ustedes mismos sean fieles y también instalen esto en sus hijos, para que sus hijos eventualmente también sean discípulos, ¿verdad? Quiero mencionar también que una de las bendiciones más preciosas que me tocó vivir relacionado con la disciplina, y que siento que aquí lo hemos menospreciado, lo hemos descuidado, lo hemos rebajado, es vivir pobre. ¿Saben? La mayoría de las personas que he conocido que tienen un carácter fuerte, y me refiero a un carácter fuerte no de enojo, sino que tienen la decisión y un carácter respetable en Cristo, ¿verdad?, que son de buen testimonio y firmes en el Señor. La mayoría de estas personas, o un carácter incluso en lo que hacen, aunque no sean cristianos, que tienen entrega en lo que hacen, la mayoría de estas personas fueron personas que atravesaron momentos en su vida en los que en algún momento no tuvieron casi nada, que atravesaron momentos de pobreza fuerte. Recuerdo en mi niñez, no éramos pobres como tal, no puedo decir, porque comíamos muy bien y bastante siempre. No estábamos en suciedad tampoco, pero puedo decir que fue una lucha, fue una batalla en mi niñez. Recuerdo que me levantaba por las mañanas. En aquella época a mi papá no le alcanzaba para contratar calefacción, ni eléctrica ni de aceite, ¿verdad? No nos alcanzaba simplemente, y éramos varios hermanos. Entonces yo me llenaba de chamarras, me llenaba de cobijas, me llenaba de calcetas, ¿verdad?, en tiempo de invierno, de frío, y tapaba la pared o los recovecos de las ventanas con cinta, y a veces en las ventanas veía cómo se llenaba de hielo o de nieve y hacía un frío tremendo. Fue difícil. Pero esa clase de cosas me ayudaron a mí y a mis hermanos más tarde en la vida, ¿verdad? En su momento no me agradó, en su momento lo llegué a odiar, pero ahora veo hacia atrás y estoy tan agradecido por esa bendición, por haber tenido el privilegio de atravesar esas vicisitudes, porque eso me hizo ser lo que soy, ¿verdad? Tener que atravesar tiempos difíciles y sabiendo que todo está en manos de Dios, ¿verdad? Y lo que nos pase es para nuestro bien, ¿verdad? Aunque cuando atraviesas la prueba no es divertido, pero cuando miras hacia atrás, era una bendición. Cuando miras hacia atrás, te ayudó. Fue casi un privilegio, fue casi una recompensa, fue lo que te ayudó a ser lo que eres, o lo que te está ayudando. Y aprecio todo eso, aprecio la pobreza, aprecio crecer y vivir frugal, ¿verdad? Aprecio muchas cosas que me enseñaron en mi niñez, ¿verdad? Y quiero que conserven esto en su mente mientras están criando a sus hijos. El día de hoy y en este país el dinero llega muy fácil. La mayoría de nosotros puede trabajar
y ganar tanto como queramos y vivir en todo el lujo que queramos. Y no necesariamente estoy condenando o diciendo que esto es pecado, pero lo que estoy diciendo es, si tú traes ese éxito financiero a tu casa y lo derramas como una lluvia sobre tus hijos, eso no le va a hacer bien a tus hijos. De hecho, los estás arruinando si haces eso, ¿verdad? Hay un muchacho en el trabajo que trabaja con nosotros que no logra administrar su dinero, ¿verdad? Siempre está en bancarrota, nunca tiene dinero, constantemente está pidiendo prestado y nos ha pedido ayuda y nos ha preguntado. Y yo le dije, mira, lo que necesitas es agarrar cada recibo de pago, decir, bueno, esto es para mis gastos, haz un presupuesto, cuenta, esto es para pagar mis facturas o mis recibos, ¿verdad? Y esto es para ahorrar y vive con $100 o menos por semana. Nada más para ti. Es decir, imponte a ti mismo una disciplina y vas a ver cómo eso te va a ayudar, ¿verdad? Incluso lo he comentado con mi hermano. Mi hermano, en algún momento, él estuvo ganando millonadas, ¿verdad? Y yo le dije, mira hermano, siempre le decimos a la gente pobre que haga un presupuesto y viva dentro de ese presupuesto, que se ajuste a ese presupuesto, ¿verdad? Y sobreviva con cierta cantidad nada más para que lo demás lo ahorre. Bueno, hermano, pon un presupuesto para tu casa, no importa cuánto ganas. Establece un presupuesto para tu hogar, ajústate a él, vive dentro de él y lo demás, bueno, si quieres ya ahorrarlo, usarlo en otros proyectos o ofrendarlo, ya sabrás, ¿verdad? Este tipo de disciplinas las podemos hacer, ¿verdad? A veces hay gente que me ha dicho, no, es que eso de hacer un presupuesto es para los pobres. No, ¿verdad? Si ganas más, no construyas más, no vivas mejor. No es bueno para ti ni para tus hijos. Enséñales que hay otra manera, ¿verdad? Que vivan dentro de un presupuesto, ¿verdad? Y si ganas más, mejor da más. O haz otra cosa, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? No es bueno enseñarle a tu hijo o a tu hija que todo lo que quieran lo van a tener. Pero se necesita disciplina, se necesita ser un discípulo. Aquí entra la parte de la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ser exitosos, y aunque podamos hacer algo y tener dinero y darnos nuestros lujos y permisos, ahí es donde entra la disciplina, ¿verdad? O sea, la disciplina no entra de que, pues nada, porque nada más ganas $5 por semana y tienes que aprender a vivir con eso porque no te queda de otra, porque no tienes un buen trabajo o porque no trabajas lo suficiente. Ahí no hay disciplina, estás obligado a vivir así. Pero la disciplina es cuando en vez de ganar $5 al mes, quizás estás ganando $5 a la semana, quizás estás ganando $1,000 o $10,000 a la semana. Pero aún así te ajustas a vivir en cierto presupuesto, ¿verdad? Te autodisciplinas, autocontrol, y se necesita disciplina para esto, ¿verdad? Y se necesita disciplina para enseñar esto a tus hijos, ¿verdad? Cuando estás en una batalla y estás peleando y no logras salir adelante económicamente, ahí no se requiere disciplina. Se requiere disciplina cuando puedes hacer lo que tú quieras, pero te obligas a ti mismo a escoger no hacerlo, aun cuando esté permitido, aun cuando no sea pecado tal vez. Y ahí viene el transmitir la fe a los demás. Ahí viene el hacer discípulos, ¿verdad? El no solo vivir dentro de ciertas reglas o dentro de un círculo, sino de verdad hacer discípulos. Porque tú primero eres un discípulo que se está disciplinando. Entonces, el punto de este mensaje es, no perdamos de vista esta disciplina. Solo porque puedes hacer algo, no significa que sea lo mejor. No significa que sea lo que más glorifica a Dios o lo que más te beneficia ahí a tu familia, ¿verdad? Como he dicho, ¿verdad? Aprecio y he contado historias muchas veces, ¿verdad? Y las volveré a contar. Tantas cosas que aprendí y que aprecio de mi niñez, ¿verdad?
Cuando era momento de ir a la iglesia, íbamos a la iglesia, ¿verdad? Recuerdo a mi papá, ¿verdad? Sí, había veces que alguien estaba muy enfermo como para ir y no íbamos o no iba, pero sí, y a lo mejor ustedes digan que está loco, pero recuerdo que si yo le decía a mi papá, papá, no me siento tan bien como para ir a la iglesia esta mañana, él me decía, tómate una aspirina, vístete y vamos a ir a la iglesia. Y aprecio eso. En su momento aborrecí que mi papá hiciera eso. Pero esa clase de cosas dejaron un impacto en mí. Es tan fácil para nosotros, ¿verdad? Como una canción que se llama, hay una canción que se llama Excusas, 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 ¿verdad? Y habla de esta familia que se quedaron en casa, creo que solo para limpiarle la nariz al niño o algo así, y pusieron excusas para no ir a la iglesia. Ahora, yo sé que la vida cristiana no se trata solo de ir a la iglesia, de hecho eso es quizás lo menos importante, pero estoy hablando de hábitos y de un estilo de vida que podemos instalar en nuestros hijos, ¿verdad? Que nuestro hijo entienda que cuando hay un compromiso, ¿verdad? Recuerdo también, como parte de esto, ¿verdad? Recuerdo también, ¿verdad? Que cuando empezó aquí la iglesia de Monet, ¿verdad? Queríamos siempre, ¿verdad? Estar congregándonos, queríamos estar juntos, ¿verdad? Y a veces no hay este anhelo, ¿verdad? Quedamos atrapados nada más en un círculo religioso. No estoy diciendo o no estoy acusando a nadie aquí, solo estoy diciendo estas cosas, ¿verdad? Compartiendo que mantengamos esta mentalidad, ¿verdad? Por ejemplo, mientras estamos criando a los hijos, ¿verdad? Y como he dicho, nos guste o no, los estamos criando, ¿verdad? Los estás criando, sea como sea, aunque no hagas nada, pues los estás entrenando a algo, ¿verdad? Como parte de esto, recuerdo que cuando íbamos a la iglesia, ¿verdad? Una vez sentados en los bancos de la iglesia, ya no nos podíamos parar. Solo me tomó 2 ocasiones a mí siendo niño que casi mojo mis pantalones para poder entender que tenía que ir antes de que empezara el servicio, ¿verdad? En vez de estar brincando cada pequeño momento, solamente porque estaba un poco incómodo, ¿verdad? Y una vez que fui lo suficientemente grande, aprendí acerca de esto. Y tuve que sentarme en una ocasión y aguantar y esperar que no se me saliera la orina, y una vez que fue el último amén, corrí al baño, ¿verdad? Pero aprendí. Por ejemplo, a veces en un viaje, en un vehículo, puedes entrenar a tus hijos, por ejemplo en esto. Hay cosas más importantes que ellos, y ellos deben aprender eso, ¿verdad? Así es como mi papá nos entrenó y nos crió, ¿verdad? Y aprecio muchas cosas de cómo mi papá nos crió. No estoy diciendo esto de que a fuerzas así tenga que ser el mismo patrón, pero creo que me entienden la idea de lo que quiero dar a entender con la disciplina en nosotros mismos y en nuestros hijos y en aquellos que nos rodean. Insisto, solo porque podemos hacer algo no significa que sea lo mejor o que ese sea un motivo suficiente para hacerlo. Esposa, tal vez tu esposo te da permiso de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Tal vez tu esposo no es tan estricto, tal vez es un poco laxo. Bueno, solo por eso no significa que puedas hacer algo. Si no es lo mejor para tu familia, mujer, sé sabia. Y tú misma ten disciplina con ella y con tus hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando tu marido te da permiso de hacer algo de otra manera o de una manera más fácil, allí es donde entra la disciplina, ¿verdad? Ahí es donde entra el ser un discípulo. Ahí es donde de lo que se trata, ¿verdad? Se trata de escoger, no de que te están obligando. Saben, cuando yo, ya siguiendo a Cristo y estaba criando a mis hijos, y decidí deshacernos de la televisión, fue una guerra. Fue una verdadera guerra. Pero yo no quería que mis hijos fueran criados
con esos idiotas de Hollywood y de todas esas cosas, ¿verdad? O de algún comediante o de cualquier cosa que sale allí, ¿verdad? En Washington o en donde sea, no sé de dónde exactamente todo viene, pero quería enseñarles algo importante y no quise ya la televisión en mi casa. Y nos deshicimos de ella, aunque fue una guerra, ¿verdad? Pero uno de los conflictos más fuertes con mi esposa fue cuando llegué a casa y descubrí que a mi esposa le habían regalado una televisión mientras yo estaba en el trabajo. Mis padres le trajeron una televisión, sabiendo que yo estaba en contra, se la regalaron y estuvieron viendo la televisión, ella con mis hijos y todo. Esa vez yo la llevé, la televisión, y la tiré al piso y dije, bueno, esta vez vino así entera y ahora va a regresar en piezas pequeñas. No quiero eso en mi casa. Tenemos acceso tan fácil a todo esto ahora con el internet. Y sí, no estoy diciendo que sea pecado. De pronto hay cosas que tal vez tú o tus hijos puedan o quieran ver. Pero el acceso es tan fácil. Y si no tienes algo de disciplina con lo que ves y lo que tus hijos ven, vas a terminar viendo cosas que tal vez no son buenas o que podrías invertir el tiempo mejor solo porque puedes o solo porque no es pecado. No quiere decir que es bueno para ti. Para criar a tus hijos necesitas criarlos sin esas cosas. Y no tengo que explicarte por qué, tú ya sabes por qué. Solo porque tú como adulto puedes ver ciertas cosas, ¿verdad? No estoy condenando, no estoy diciendo que necesariamente es pecado. Pero esto no significa que va a ser bueno para tus hijos o para ti mismo. Lo que una generación tolera, la siguiente generación abraza. Bueno, dice aquí, vayan y hagan discípulos en todo el mundo, en todas las naciones. Así sea. Pero tiene que empezar aquí en Monet y tiene que empezar en tu hogar. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.